Ya está en el estudio de la FM de la Calle Naila Bacareza, que es investigadora, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, hace estudios de teoría queer y género, y estuvo ayer presentando Las Pasiones Alegres del Feminismo, que editó Siglo XXI, donde analiza los símbolos feministas de las luchas por el aborto legal en el Cono Sur. Está también Griselda Cifuentes, compañera de Bahía Rosa, que bueno, ha estado a cargo también de la instancia de presentación y la invitación el día de ayer. Bienvenidas. ¿Cómo andan? Buenas. Muy bien, muchas Muy gracias bien. por la invitación. No, Sí. gracias por venirse. Yo acá marqué un párrafo que me parecía interesante de la presentación que hace en el libro Laura Fernández Cordero, que dice: quienes piensan moderación, piden moderación a estos movimientos, se suman a la larga fila de silenciadores que se preocupan por las supuestas estridencias y se pierden la acumulación más silenciosa que se cuece en todas partes, donde a destiempo de la lógica electoral y con una autonomía que no se priva del diálogo con el Estado, se va construyendo un sentido común que es más poderoso que un triunfo legislativo. El derecho sobre el propio cuerpo, la aparición pública de la palabra íntima o el asumir una decisión personal no solo exceden la causa puntual del aborto, sino que producen esas nuevas subjetividades que resisten con ánimo antifascista y se encarnan la esperanza en momentos de aparente derrota, ¿no? Me parecía interesante, además que dialoga con algunas entrevistas que venimos haciendo en esta idea de, ok, hay una derrota, pero las ha habido en otros momentos históricos, no es lo único que está ocurriendo y tenemos un acervo de luchas populares donde indagar, donde hacer una revisión crítica y encontrar elementos para tomar nuevamente la iniciativa, ¿no? Es un poco el espíritu de las pasiones alegres del feminismo. Sí, totalmente. Te reagradezco el comentario y también la lectura del prefacio de Laura Fernández Cordero. Ella es la directora de esta serie nueva de libros en siglo XXI que se llama Presente y Futura. De libros sobre temas contemporáneos que también traen perspectivas feministas a justamente pensar el momento en que estamos viviendo. Y yo creo que las pasiones alegres del feminismo en este momento es una propuesta feminista para salir de la lógica binaria, androcéntrica, de la victoria y la derrota, ¿no? Quizás podemos pensar, ok, una derrota electoral, ¿no? Pero yo creo que lo que nos muestran los feminismos a lo largo de la historia es que hubo victorias que fueron amargas. Un ejemplo es la legalización del aborto en Uruguay en 2012, que fue una ley que fue muy negociada y termina siendo una ley que tiene un montón de barreras para el acceso, y el día que se salió esa ley, las feministas hicieron una protesta. Claro. Y nuestra derrota, entre comillas, de 2018 en el Senado, la ley en Argentina, fue una enorme apertura de posibilidades. Entonces creo que más que nunca en este momento donde la derrota también se fabrica, ¿no? Cuando se dice que los feminismos fueron demasiado lejos y también se dice que no sirvieron para nada, ¿no? Donde pasa esta cosa enloquecedora, donde también se fabrica la idea de que no hay otro mundo posible que no sea el de la guerra, el del desmantelamiento de los derechos, el de la expropiación en favor de unos pocos. Los feminismos enseñan que también cuando no se nos ve, ¿no? También cuando no hay marea verde, hay un montón de cosas que están pasando, y me parece que estos días nada más que estuvimos hablando con las compañeras y compañeros acá, ¿no? Los feminismos están polinizando sus maneras de hacer en un montón de otros movimientos y están haciendo un montón de cosas incluso cuando no se ve, ¿no? Acá está Griselda conmigo, el caso de las socorristas, ¿no? Que siguen acompañando abortos incluso cuando el Estado se retira de las obligaciones que tiene en cuanto a una ley que existe, ¿no? Que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y para mí eso es súper esperanzador, ¿no? Como que la necesidad de cambiar la escala de la mirada también para pensar este tiempo que aparece como un momento de imposibilidad. Hay muchas que lo están transformando en un momento de posibilidades. Bueno, este punto también lo mencionaban ayer, me pareció un ejemplo del caso de las socorristas, que es interesante en la discusión respecto de qué se le demanda al Estado, ¿no? ¿Qué se espera del Estado? ¿Qué Estado? Porque también hay una discusión que no terminamos de dar. ¿Qué con un Estado que está gobernado por la ultraderecha? ¿Y qué mientras tanto, ¿no? Porque vos hablabas de infraestructuras de cuidado, ¿no? Que trabajaban las compañeras de socorristas, mientras le señalaban que es lo que le corresponde también como Estado en este sentido, ¿no? Sí. También pienso que a dónde apuntar la mirada y hacia qué cuidar también, ¿no? Porque, bueno,
si bien nosotras en la provincia de Buenos Aires estamos con ciertas condiciones con respecto a lo institucional, hay otras provincias que están mucho peor que nuestra situación. Incluso diría, no hay situación, Claro. ¿no? Entonces, bueno, tener la perspectiva ahí, el cuidado de decir hasta dónde y con quiénes, me parece que la pregunta es con quiénes también, ¿no? Entonces, como volver a tramar alianzas con profesionales de la salud, ¿no? Como volver a conversaciones que tal vez en otros momentos, por cuestiones de lo cotidiano de ese tiempo, se habían suspendido o dejaron de estar. Bueno, ahora como volver a decir, bueno, quiénes y con quiénes, me parece que también es una pregunta como súper interesante para pensar en este tiempo. Y aparece un componente fundamental que es el de la afectividad, ¿no? ¿De qué manera aparece en la revisión que vos haces de estas luchas? Bueno, yo en el libro justo traté de prestar atención a cómo el movimiento, a través de sus símbolos, de sus maneras de aparecer en la calle, sus performances, sus canciones, Griselda le llamó ayer la inventaria, ¿no? Como estas maneras de creatividad política que tiene el movimiento, estaba no solamente tratando de cambiar la ley o cambiar las maneras en que estas cuestiones se atienden en el sistema de salud, sino también cambiar cómo nos sentimos con respecto a esto, cuál es el sentido común que está instalado. Y para mí uno de los enormes cambios en los repertorios afectivos fue transformar al aborto en algo de lo cual podemos no solamente hablar abiertamente, sino reírnos con los memes, o también pensarlo como una situación de solidaridad feminista, de cuidado, algo relacionado también con el alivio. Y eso es una transformación social súper importante, específicamente en un tema que durante décadas y siglos estuvo asociado al pecado, al terror, a la culpa, al silencio. Y creo que los feminismos expresan también su capacidad de hacer, su potencia, su visión sobre la transformación social justamente en esto, ¿no? En un movimiento que busca cambiar las leyes, que busca cambiar cómo funcionan las instituciones, pero también y sobre todo busca cambiar algo del orden de la sensibilidad, ¿no? De cómo nos sentimos, de cómo experimentamos el cuerpo, de cómo estamos juntas, de qué tipo de sociedad soñamos, ¿no? En el caso del aborto, el aborto como un asunto central para la democracia, por ejemplo, no solamente como un derecho a decidir, sino también como un derecho a acceder a la salud pública, a la educación, ¿no? Como un prisma para mirar los derechos en general y a la democracia como algo que no se trata solamente de votar, ¿no? En este caso, bueno, se votó Claro. un presidente y hubo desde nuestro punto de vista quizás una derrota electoral, pero lo que queremos no es solamente una democracia que se rija solo por quien ganó las elecciones, ¿no? Sino un horizonte de derechos humanos, donde la democracia sea un sistema que soporte los derechos humanos y un conjunto de derechos para todas las personas. Y me parece que es eso también lo que está en discusión hoy en día, no solo en Argentina, estuve en Chile presentando el libro, sino también a nivel mundial, ¿no? Como ¿en qué democracia queremos vivir? Y eso me parece que los feminismos están como diciendo algo que quizás los progresismos o las izquierdas no están teniendo muchas ideas, ¿no? Acerca de esto, y los feminismos sí. Hay en este punto una cuestión también vinculada a los cuerpos, ¿no? Pero pensaba también en la cuestión esta de lo digital, del terreno, y vinculado a lo que decías antes también de cómo se revierte esa imagen que vos ejemplificabas con una manifestación de mujeres vestidas de negro, ¿no? Que tiene que ver con el duelo, con el dolor, con la muerte y con la marea verde en la otra punta. ¿Cómo es esa operación de cambio de sentido, digamos, en lo concreto? ¿Qué herramientas, qué estrategias destacarías? Gracias por la pregunta. Sí, mi investigación buscó como en la historia cuáles eran las maneras de aparecer, ¿no? De este movimiento y las estrategias creativas. Y las primeras maneras de aparecer que tuvo el movimiento por el derecho al aborto desde los 70s era aparecer denunciando que la criminalización del aborto generaba muertes, generaba dolor, y esto no era un tema de conversación público. Entonces, hacer, por ejemplo, manifestaciones de duelo, usar los perejiles, usar las perchas para denunciar el aborto clandestino como una violencia de Estado,
fue una herramienta movilizadora. Y una manera de aparecer que tuvo el movimiento durante décadas y que fue efectiva, ¿no? Para comunicarle a la sociedad que que la criminalización era una injusticia. Pero también, a medida que las décadas y los años pasaron, se empezó a convertir en una fuente de controversia para el movimiento, ¿no? Porque la pregunta era: solamente podemos hablar, si hablamos del aborto, solamente podemos hablar del dolor, solamente podemos hablar del aborto inseguro, y en este momento estaban surgiendo justamente los movimientos, las organizaciones que difundían información de aborto con misoprostol, aborto seguro, en casa, de una manera fácil, accesible. Y entonces esa cuestión de qué repertorios afectivos usamos para aparecer en el espacio público se convirtió en un espacio de discusión que para mí fue generativo, y esto me parece importante, ¿no? No prestar solamente atención a dónde los movimientos se ponen de acuerdo, sino también a las controversias que son generativas. Y a partir de ahí empezaron a surgir otros repertorios que tienen que ver con el aborto como un espacio para construir alegría. Pienso en lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, que tenían manuales de aborto con pastillas que tenían pastillitas sonrientes y la bandera del orgullo, o bueno, también socorristas, ¿no? Con su política amorosa de acompañamiento, con todos los libros que publicaron con historias de abortos donde se ponía en el centro la cuestión de la solidaridad feminista, de una experiencia que podía ser cuidada, amorosa. Y eso fue tremendamente generativo también para abrir un campo de posibilidades para hablar y sentir el aborto de otra manera, que no quiere decir que las perchas desaparezcan, ¿no? O el perejil desaparezca, que no tengamos que hablar más del dolor. Me parece que en este momento también es importante hablar del dolor y del aborto inseguro, quizás, pero es interesante mirar a esos campos donde se diversifica el movimiento para mí. Eso, por ejemplo, en la experiencia de socorristas, bueno, te ha tocado ser parte de muchos de esos debates, ¿no? También ayer ponían el ejemplo, creo que no era de socorristas, del de la misoprostrola, Sí, que era la aparición de una militante pastilla en el marco de una marcha del orgullo o en una marcha por el aborto, no sé específicamente de qué era, pero que generaba ese ruido, ¿no? Grien, ¿te ha tocado con algún caso similar esto de las discusiones, hasta dónde sí, hasta dónde no, en qué momento? Muchas. ¿No? Yo ayer, mientras iba Naira poniendo ejemplos, también pensaba que son discusiones que no solamente se dan con otras organizaciones, ¿no? Y en determinados momentos, sino también hacia adentro de nuestras colectivas también, ¿no? Bueno, el uso de la peluca, que se fue transformando y quedó siendo como un símbolo, pero bueno, que también nos dábamos esas conversaciones. Pero pienso en algunas frases y canciones, ¿no? Como de aborto legal en cualquier lugar, me acuerdo, ¿no? Que, bueno, fue toda una discusión. No, en el hospital tiene que ser porque necesitamos la ley. Sí, claro. Entonces, pero esa conversación nos generó algunos diálogos con otras organizaciones. Entonces, por ahí llegamos a algunos criterios. Bueno, cantamos una frase que diga en cualquier lugar y la otra en el hospital, digamos, ¿no? Como que queden las dos cosas. Como que parecía que cambiar algunas cosas solapaba una lucha, ¿no? Y bueno, y por ahí tenía que ver más con pensar la cotidianidad, que nosotras necesitamos que la ley también pueda incorporar cuestiones que estén relacionadas a la autonomía y que no necesariamente todo tenga que depender, ¿no? de lo que lo hablábamos institucional, antes, ¿no? Bueno. Como, en eso me quedo pensando que se estuvo como discutiendo bastante, ¿no? De cómo una canción, ¿no? puede traer bueno, conversaciones que me parece que, nada, me quedo con este concepto de lo generativo, ¿no? Que es dentro de algo de la creatividad también. Y en el terreno de los símbolos, bueno, vos enfocás en el pañuelo verde y en la mano naranja de la mano que votas, ¿no? De Uruguay, que ahí tenés esa vinculación con experiencias históricas de los movimientos populares de ambos países, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta de esos dos símbolos conocemos mucho más el símbolo del pañuelo verde, claro, ¿no? Y cómo el pañuelo verde viajó, también generó cosas más allá
del contexto donde fue creado, ¿no? De la Argentina, donde dialogaba con la lucha de las madres de Plaza de Mayo, y en este sentido un símbolo que está profundamente, que enraiza la lucha por el aborto en luchas por la democracia, los derechos humanos, la justicia, las luchas de las mujeres por la democracia. Y el aborto, como decía antes, no solamente como una cuestión de decisión individual, sino de democracia sustantiva. Y La Mano Naranja fue como un capítulo anterior, fue quizás menos visible porque, bueno, surgió en Uruguay, acompañó el proceso de legalización en Uruguay en 2012. Era una pancarta pequeña, una mano de color naranja que decía "Yo voto salud reproductiva", y después decía "Yo voto aborto legal", a medida que fueron cambiando los proyectos de ley. Y esa mano también apareció en Argentina, la usamos en color verde, y después acompañó el proceso de legalización del aborto en 3 causales en Chile. Chile hasta 2017 tuvo una prohibición total del aborto, una prohibición draconiana que había sido impuesta por el dictador Augusto Pinochet antes de irse del poder. Y me parece que todas estas cuestiones marcan cómo en nuestros países del Cono Sur las luchas por los derechos sexuales y reproductivos y las luchas por el aborto están profundamente enraizadas en nuestras historias de dictadura y democracia, ¿no? De luchas por la democracia. Y en ese sentido, remarcar una lucha que es internacionalista, donde los movimientos de unos países y otros países van aprendiendo, ¿no? Van tomando los símbolos de las otras porque ven si funcionan, si no funcionan, pero sobre todo porque hay un repertorio político compartido de pensar al aborto como una lucha vinculada con una democracia sustantiva. Y en ese sentido, para mí es, no sé, muy, muy esperanzador ver a los movimientos, ahora también en Chile, en Argentina, que no están solamente defendiendo al aborto, ¿no? Como una cuestión, bueno, este es un derecho de las mujeres, ¿no? Y entonces defender los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como quedarnos en la cuestión que parece más cercana a nosotras, sino que lo que veo es que siempre se están ampliando los horizontes, ¿no? Cuando vemos los pañuelos verdes en las marchas universitarias hace un par de años, en los paros nacionales, en las movilizaciones contra la ley Bases, cuando vemos también a las socorristas, ¿no? Diciendo como no, este derecho lo vamos a sostener y vamos a seguir acompañando, incluso cuando el Estado desprotege y desmantela. Para mí hay un acto que no es solamente defensivo, sino que es también un acto de reimaginación de en qué democracia queremos vivir, en qué país queremos vivir, y eso lo estoy viendo no solamente en Argentina, y me parece tremendamente esperanzador, ¿no? Donde en un momento histórico que nos llama quizás a replegarnos, a decir como, bueno, veamos qué es nuestra cuestión identitaria o el terreno que podemos defender, a decir, no, vamos a estar, no sé, en el caso de, la miro a Gris, como en el caso de socorristas, ¿no? Cuando fue las inundaciones, los feminismos salieron ahí a sostener, Griselda y las compañeras, a sostener redes comunitarias, ¿no? Cuando el Estado se retira. Y eso para mí es tremendamente esperanzador y una enorme lección de los feminismos para todos los movimientos que están pensando cómo abrir una brecha en este presente que parece no tener salida. Y un punto que es interesante tener en cuenta es que esto de ser pocas o no tener recursos no es condición, digamos, para no dar esas peleas, ¿no? Eso también cuando se mira la historia se comprende que así han comenzado los grandes movimientos, ¿no? Sí. No, yo pienso también que hay una necesidad de encontrarnos, ¿no? De sentirse alojada en un espacio de organización y en Bahía Blanca están surgiendo también como grupos de artistas que están intentando, bueno, decir, che, necesitamos estar juntos y buscar, cierto... Me parece que en este momento es importante estar organizadas y organizadas. O sea, no da lo mismo, digamos, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, creo que algunas organizaciones tenemos como también esa responsabilidad en algún punto social de
de ir alojando a otras y a otros que tengan ganas, no simplemente dentro del socorrismo, digo, ¿no? De esto de ir contagiando cuestiones del feminismo y el transfeminismo, me parece que hay ganas entre todo ¿no? Como que hay que ir buscando dónde están, las hay, y bueno, estas iniciativas de una presentación de un libro, bueno, en este contexto, cómo pensarla, para qué, creo que es parte de eso, ¿no? De ir como insistiendo, que me parece que ayer hablabas de la tenacidad también, ¿no? De insistir con que estamos, que estamos. Pero bueno, estamos pensando de qué manera también estar en este tiempo, ¿no? Hablaste también de los reparos que te generaba en principio el título, que es súper interesante esto de retomar lo de las pasiones alegres o contra las pasiones tristes y demás, pero el temor que podía significar que se comprenda como una cosa liviana, ¿no? Que deje fuera hasta todos estos temas que estamos abordando. Contanos un poco más de qué representan esas pasiones alegres del feminismo. Gracias porque me das la oportunidad de agradecer una vez más a mi editora, Ana Galdeano, del Siglo XXI, que desde la primera conversación que tuvimos, cuando estábamos pensando sobre el libro, también con Laura Fernández Cordero, ella trajo este título, ¿no? Como salió con esta síntesis. Y cuando estaba por salir el libro, a mí se me venía, ayer lo conté, se me venía la imagen del meme del perrito que dice, está todo bien mientras la casa se prende fuego, ¿no? Entonces, tenía reparos con respecto a las pasiones alegres del feminismo en este momento donde, bueno, también hay que tomarse en serio, ¿no? El desgaste, el cansancio, esta sensación de imposibilidad que a veces a nosotras mismas nos afecta. Pero para mí fue presentar el libro, fue lo que me hizo darme cuenta de que hablar de las pasiones alegres del feminismo en este momento histórico es algo que es tremendamente contracultural y también reparador para los feminismos, porque estamos viviendo en un momento donde desde las más altas esferas, ¿no? Del Estado, desde la presidencia, hay un antifeminismo que trata de volver a instalar la idea de la feminista que es horrible, que es mala onda, que solamente está resentida y quiere el mal para la sociedad, que fuimos demasiado lejos, que no hicimos nada. Y en ese punto me parece que decir, volvamos a las pasiones alegres del feminismo, al gozo, a la alegría que nos da estar juntas, ¿no? Volver a juntarnos, a la alegría como algo que es una construcción colectiva. No es la alegría que podés obtener mirando en redes sociales una influencer que te explica cómo estar contenta, sino justamente esa alegría que es una lucha histórica, un logro histórico, específicamente en el caso del aborto. Sentirnos alegres alrededor del aborto, poder bailar en las calles, poder mostrarnos públicamente, poder cantar esto a viva voz con otras, fue algo que costó décadas y es algo que también lo tenemos puesto. Para mí también las luchas y estas transformaciones afectivas son algo que se acumula en la experiencia social, en los cuerpos, y eso lo tenemos puesto. Y para mí ha sido como muy hermoso ir presentando el libro y que las compañeras, los compañeros se acerquen y digan como, no, este es el título que necesitábamos en este momento, necesitábamos recuperar esa fuerza que tenemos puesta y que está instalada y que podemos recuperar y que tiene que ver con la alegría, pero es una alegría que está hecha de muchas cosas. Está hecha de haber sentido el fracaso, de haber tenido que volver a levantarse, ¿no? Y pienso en otras luchadoras, ¿no? En las madres, en una capacidad de volver a levantarse, ¿no? En la tenacidad. Esa alegría está hecha también de haber atravesado el dolor, de haber puesto en movimiento el dolor, de haber atravesado el duelo, de haberlo puesto en movimiento, de usar la rabia, usar la ira, usar el humor. Y todo eso está condensado en esa idea de las pasiones alegres del feminismo y, bueno, estoy muy agradecida por el título a mi editora, lo digo nuevamente. Hace algunos días charlábamos con Daniel Feierstein a 50 años del golpe y él habla de distintas oleadas en el movimiento de derechos humanos y uno de los elementos que él identificaba como
que eran causantes de la pérdida de potencia, era la desarticulación que hubo en un primer momento entre lo que pasaba en la calle y los aportes desde la academia también en la reflexión sobre esas luchas, que es un poco lo que vos hacés también, o estás aportando en este tipo de análisis, ¿no? ¿Compartís esa mirada, esa importancia en esa articulación o cómo la trabajás? Bueno, vos también siendo militante y... Sí, es interesante. Bueno, yo tuve la suerte de ingresar a la universidad pública, a la UBA, para estudiar sociología en un momento donde ya había otras feministas que estaban enseñando feminismos como un saber legítimo, ¿no? Estudios de género, feminismos. Y que eran y son profesoras, están muchas de ellas todavía activas, que también nos enseñaron una ética de hacer investigación donde la investigación, lo que se hace en la universidad, y no me gusta decir academia porque justamente trae como este peso de una diferenciación muy grande, pero de hacer universidad como una manera de estar en lo social, ¿no? De querer participar de los debates que son relevantes para nuestro tiempo. Pienso, no sé, en mi caso las nombro, Laura Fernández Cordero fue profesora mía, Alejandra Oberti, María Alicia Gutiérrez, histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto, Elsa Schwartzman, histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y entonces yo crecí y me formé y estoy orgullosa de ser partícipe de una universidad pública y gratuita que no quiere separar a lo que hacemos dentro de la universidad de los debates que pasan, entre comillas, fuera. Y en ese sentido, mi investigación, mi trabajo también ha sido un ejercicio y de tener el privilegio de estar en diálogo con las compañeras. Aunque yo no sea una persona que está dentro de una organización, sí tener el privilegio de aprender de ellas, de estar en diálogo, de mantener diálogos que ya a esta altura duran décadas y que se convierten en amistades. Y eso para mí es algo como tremendamente generativo de la manera en que hacemos universidad pública en nuestro país. Y es algo también a cuidar y a defender en este momento, ¿no? Donde específicamente como estudios de género, estudios feministas están en cuestionamiento, lo que hacemos en las ciencias sociales, lo que hacemos en las humanidades, se está desfinanciando, se está desmantelando la capacidad que tenemos para hacer universidad pública y gratuita, formar nuevas generaciones de estudiantes, pero también continuar haciendo investigaciones que estén en un diálogo intenso, cercano con las organizaciones y que estén comprometidas con los debates de un tiempo, ¿no? Con las transformaciones sociales. Para mí eso, no sé, es algo profundamente como hermoso que tenemos y yo no veo que haya habido un momento donde la universidad o la investigación se desvinculó. Al contrario, me he formado en una universidad que enseña a hacer este ejercicio y creo que lo seguimos haciendo incluso como en estos momentos donde realmente se hace muy difícil y muy contracorriente continuar haciendo investigaciones porque no tenemos financiamiento ni siquiera para comprar un libro. Como docentes universitarios tenemos salarios que ni siquiera llegan a lo que es un salario mínimo, ¿no? Es realmente vergonzoso y preocupante y ojalá haya pronto una enorme nueva marcha universitaria que muestre lo importante que es la universidad pública y gratuita para nuestro país. Naila, muchísimas gracias por la visita. Griselda, no sé si querés aportar alguna cosa más. Bueno, gracias. Muchísimas gracias también por la compañía y la participación aquí. Las pasiones alegres del feminismo, búsquenlo por ahí que lo van a encontrar y la seguimos en cualquier momento. Gracias. 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 Ya seguimos.